Una de las cosas que sí queremos recordar es manzano sin manzanas. El manzano está enfermo. Y esto es lo que Santiago nos estaba diciendo. Él está diciendo, fe sin resultados no es fe. Puede ser que tú crees algo, pero no es algo que es una creencia tan importante a ti que te gobierne. Exacto. Y esto es lo que debemos de entender. Nuestra fe o lo que entendemos vía nuestra relación con Dios acerca de quién es Dios, pero acerca de quién somos nosotros también a través de la obra que Jesús ha hecho, debe producir resultados. Y esto es lo que Jesús está diciendo, creo que está en Mateo capítulo 10. Él está diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿En qué sentido? En el sentido de que, pues manzanos producen manzanas, ¿ok? Y cristianos, o los que, y cuando decimos cristianos, realmente estamos diciendo pequeños cristos. Exacto. O la imagen, Romanos 8:29, la imagen de Dios está en ti, la imagen de Jesucristo mismo está en ti. Entonces, esta imagen debe producir un resultado, pudiésemos decir fruto, pero cosas que creemos que gobierne nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, y hay unas cosas comunes, pudiésemos decir convicciones. ¿Por qué? Porque son certezas, acuérdense. La fe es una certeza. La fe es una convicción. Convicciones son conclusiones correctas. Exacto. Entonces, hay varias que quiero tocar en algunos videos con ustedes. Uno toqué un poco la lección pasada. Y este básicamente es nuestro Dios soberano. Y Él está encima y arriba de todo. No hay nada que le puede afectar a que, si me explico, que le debilita o impida lo que él quiere hacer. Job decía después de toda su aventura, ¿verdad? Después de todo lo que él finalmente concluyó, él dijo, pues ahora entiendo que tus caminos no están detenidos, no están retenidos. Y esto es lo que tú y yo queremos decir. Lo que Dios piensa hacer en la historia no será frenada, no será detenida, independiente de ti. Y se hará si tú estás adentro o si no estás adentro. La voluntad de Dios es que tú estés adentro de pe a pa, de principio a fin, de alfa y omega. Esto es lo que Él está pensando en ti, acerca de ti. Entonces, es soberano y podemos concluir este pensamiento sencillamente con el versículo Romanos 8:28, a los que aman a Dios, los que están llamados conforme a sus propósitos. Pues este se refiere a yo. Yo amo al Señor y yo estoy caminando en sus propósitos por mi vida. Entonces, y ya añadimos el resto del versículo, a los que aman a Dios, los que están llamados conforme a sus propósitos, todas las cosas les ayuda a bien. Entonces, esto es lo que tú quieres entender. Dios está tan grande que Él puede tomar cualquier cosa, cualquier situación y causar que a través de tiempo, que este sea algo bueno y fructífero y de bendición para ti. Ok, la segunda cosa que queremos y este debe ser una convicción. La diferencia entre una convicción y una creencia es que una convicción me gobierne. Yo gobierno mi vida a través de mis convicciones. Mis convicciones están derivadas a través de básicamente dos cosas. A través de la naturaleza nueva de Dios quien está, mejor dicho, dentro de mí, y mi entendimiento
de esta nueva naturaleza que es su naturaleza, pero ahora es mía también. Entonces, yo entiendo, ¿verdad? Donde a mí me toca, yo estoy viviendo Romanos 8:28. Dios es soberano, yo lo sé, y Él lo está haciendo en mi vida y en la tuya. La segunda cosa que queremos tocar como convicción es la autoridad de la Escritura. La Biblia no es cualquier libro, ¿verdad? La Biblia literalmente es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento nos dice que está inspirado de, soplado o respirado de la boca de Dios o en ciertos apóstoles, ¿verdad? Y los que Él escogió para formar un Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Y esas son palabras desde la zona o conceptos desde la zona de la eternidad, donde se formó todo el orden de los universos, donde se formó la matemática que se usa para entender los procesos, donde se forma el poder, la creatividad, el intelectualismo de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, esa palabra dice, cuando Dios creó, habló, ¿verdad? Y los mundos fueron creados. Ok. Entonces, y dice en el libro de Hebreos, y siguen sosteniéndose, siguen sus diseños por las mismas palabras habladas y que les sostiene. Entonces, entre esas, toda la palabra que ha sido hablado, ¿verdad? Tenemos las palabras que se llama la Escritura, la Santa, Sagrada Escritura. Y lo decimos porque viene de la dimensión de donde es Dios. Dios ha, en cierto sentido, reducido todo todo el entendimiento necesario para que nosotros pudiésemos, que está la palabra de Dios, imagina, ves mis manos, está condensado, como estas plantas que están secadas, deshidratadas. Entonces, si tú les ves y está así, pero si pones aguas a estas plantas deshidratadas, ¿qué sucede? Se hincha y comienza a ser, wow, otra vez a su tamaño normal. Ahora, eso es lo que sucede con la palabra de Dios. Dios ha condensado su entendimiento a unos párrafos. Pero cuando tú lo lees con el Espíritu Santo, quien está en ti, el mismo Espíritu que habita y domina y existe en la dimensión de la eternidad, si me explico, es este Espíritu que toma estos párrafos, estas palabras, y deshidratadas, y ahora, pero no es agua natural, es el Espíritu Santo que simboliza agua también, y ¡boom! Estos conceptos comienzan a hincharse dentro de su vida, dentro de su corazón. Tú me preguntas si necesito la palabra de Dios y yo te digo, no seas necio, claro que lo necesitas y lo necesitas más que el aire que respires. Esa palabra de Dios es lo único que puede asegurar que trasciendes y vives eternamente. Exacto. Entonces, debemos entender que esa palabra es inspirada por Dios mismo. Ahora, Salmo 138 es uno de los pasajes, si tú has estado conmigo a través de los tiempos, tú vas a entender que este es un pasaje que yo menciono de vez en cuando. Y básicamente es el pasaje que dice que Dios ha tomado su palabra y lo ha elevado al mismo nivel que su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Si viésemos la jerarquía de los universos, de la eternidad para acá, lo que veremos es Dios es número uno, pero dos, su palabra.
Tres, la autoridad delegada. Entonces, ok, este es cómo está el asunto. Pero este es muy importante porque Dios es primero, su palabra es segundo. Entonces, este es primero, este es segundo. Pero Salmo 138, creo que el versículo 2 y 3, dice que Dios ha tomado su palabra y lo puso en el mismo nivel que su nombre. Wow. Ese quiere decir que Dios mismo se somete a su palabra. O en el sentido de que Dios nos ha dicho que esta palabra es lo que nosotros podemos saber y ser asegurado que Dios actuará en esas maneras. En el sentido, Dios está diciendo en qué puedes confiar, cómo puedes confiar, qué puedes pedir, cómo puedes pedir. Todo eso está en su palabra. Tú puedes saber lo que Él está dispuesto a hacer y lo que Él no está dispuesto a hacer. No es un Dios indefinido, no es un Dios caprichoso que hará lo que quiere cuando quiere, pero Él ha dicho, no, no, no. Aquí está mi palabra. Y yo mismo someto a estas indicaciones que te he dado a ti a través de la santa palabra de Dios. Ese, como dice en tal lugar, esa es palabra de Dios. Entonces, muy tremenda, porque de repente vivimos en un mundo seguro. Los que no tienen la escritura, no tienen definiciones, no saben lo que Dios hará o lo que Dios no hará. Viven en un ambiente de ambigüedades, en el sentido de indefiniciones, de inseguridades y temores. Pero tú y yo, por la palabra de Dios, sabemos exactamente lo que Dios está dispuesto a hacer. Sabemos exactamente cómo Dios está dispuesto a sanar, cómo Dios está dispuesto a bendecir, prosperar, liberar, salvar. Sabemos todas estas cosas. Perdón, por la palabra de Dios. Wow. Entonces, si Dios somete a su propia palabra, pues yo creo que tú debes también. Si Dios somete a su propia palabra, yo creo que los poderes económicos a niveles mundiales deben someter a la palabra de Dios. Yo creo que el presidente de la nación debe someter a la palabra de Dios, porque si Dios mismo lo somete, cuanto más el primer ministro, cuanto más el presidente, cuanto más el gabinete. Ahora, ¿qué es el propósito de la palabra de Dios? Que te vaya bien. Si el presidente somete la palabra de Dios, la nación vaya bien. Si el dueño de la compañía somete la palabra de Dios, su empresa será próspera y sus empleados bendecidos. Dios ha dado su palabra para que nos vayamos bien. Wow. Hay una tercera cosa, si me explico, que debemos entender y es muy real, y esto es lo que llamamos la Trinidad. Tú me ves a mí aquí, pero la verdad solo estás viendo mi cuerpo y estás escuchando mi alma o mi personalidad, pero atrás de este alma, atrás de esta personalidad hay un espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es mi espíritu unido con el espíritu de Dios? O en cierto sentido, yo soy una trinidad. Yo existo en tres dimensiones simultáneamente. Soy uno, pero soy tres. Y cuando yo muero, precisamente mi personalidad, alma, será separado de mi cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces, wow, ¿qué onda aquí? Entonces, esto es lo que debemos entender. Fuimos hechos, dice la Escritura, hagamos al hombre en nuestra imagen. Entonces, desde mi incepción,
Yo he existido como cuerpo, como alma y como espíritu en 3 dimensiones. Ahora, mi existencia muestra, si me explico, que existen estas 3 dimensiones. Pero donde voy es, Dios siempre ha sido en esa misma manera. Él siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, en ocasiones puede ser que yo digo, ¿cómo es eso que yo soy 3? Porque cuando veo el espejo solo veo mi cuerpo. Ni modo, yo soy 3, ¿verdad? Y en el mismo sentido debemos de entender que siempre ha existido esa dimensión de lo que llamamos el círculo de la deidad, o el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, siempre han existido. La obra de redención es que en este círculo, Dios mismo, porque Dios es uno, ¿verdad? Pero Dios mismo se hizo hombre. Jesucristo preexistía, pero se nació en una virgen. Y Él nació en una virgen para el proyecto de redención, cual hablaremos más posteriormente. Pero lo que sí necesitamos entender, esa dimensión de Padre, Hijo y Espíritu Santo ha existido desde el principio. Él es uno, pero en 3 aspectos, dimensiones. Hay muchas palabras que podemos usar teológicamente aquí, ¿verdad? Y entendemos hasta cierto punto. Pero a la misma vez, pues cuando estemos allá, entenderemos más. Como Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, hay ciertas cosas que vemos a través de un vidrio ahumado o un vidrio que no es claro, ¿verdad? Pero al ratito veremos muy claramente. Pero sí entendemos que este concepto está presentado claramente en las Escrituras, la Trinidad de Dios. ¡Wow! Y buscaré expandirlo quizá un poco más en otra ocasión, pero quería aterrizar esta pequeña plática hoy con el aspecto de, mira, antes que existía creación, antes que existía tiempo, antes que existía, si me explico, cualquier cosa creada en los universos, existía Dios mismo. Y Él existía en Trinidad, existía en Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y esta comunión y digamos, intimidad, y si me explico, que gloria, poder, que es inmedible en todos los sentidos, existía. Y era tan rico, se me explicó, tan profundo, tan real, que lo que tenía cuando Jesucristo está en Juan capítulo 17, Él está diciendo, yo estoy volviendo a la gloria que yo tenía antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Qué tremendo, qué glorioso. Entonces, lo que tú y yo necesitamos entender es esta amistad, esta relación, esta intimidad, este poder, esta gloria, unidad. ¿Se me explico? Existía y era tan rico, y lo que sucede es ya llegamos a la límite de nuestra habilidad de explicarlo, pero en el sentido de solo se multiplique. Muchas veces cuando yo estoy hablando, cuando entendemos, ¿verdad? Lo que sucede es nos damos, y ¿qué sucede? Cuando nos damos, se multiplica. Vuelve a la explicación de la naturaleza de Dios acerca de nosotros. Dios, Él cuando describe su naturaleza en Adán,
Él dice es fructífero, se da, Él produce, es productivo, es fructífero. Pero después, cuando se da, lo que sucede es se multiplica. Fructificar, multiplicar, extender. Entonces, si tú puedes imaginar el círculo de la deidad, la Trinidad, antes de tiempo, entonces, ¿qué está pasando? Ese amor que existe en ellos está multiplicándose, está casi explotando como un pirotécnico. Este gozo y alegría que existe en este círculo está explotando sin límites como un pirotécnica, fuentes increíblemente grandes, ¿verdad? Y también lo que llamamos la santidad. En el sentido, santidad viene de la palabra separar, separado a. Entonces, el círculo está separado y encima de todo lo que existe. Entonces, y Jesús decía, por eso me santifico, ¿para qué? Para que tú puedas volver y estar conmigo en ese círculo de gloria, de amor, de gozo, de alegría, de amor profundo. Eso es lo que tengo para ti. Entonces, en ese contexto, ¿qué sucede? Sucede, y yo me gusta pensar cuando Juan tiene su cabeza en el regazo de Jesús y escucha, yo en este círculo de deidad, yo siento que el Hijo Eterno escucha que el Padre está pensando, qué tremendo sería si tuviésemos una raza como nosotros. No, raza no era la palabra, familia como nosotros. Entonces, y el Hijo escucha. Yo voy, pero ¿qué sucede? No, yo voy. Entonces de repente comenzamos a entender que Dios, el Creador, ¿quién era el Creador? El Jesucristo, en escuchar el corazón del Padre, crea todo para que se pudiera tener la familia. Tú sabes, Adán pecó, se separó, ni modo, la misión sigue. Ahora, algo muy importante que tú y yo concluimos hoy, que Jesucristo es Dios en la carne. Juan capítulo 1, Hebreos capítulo 1, Colosenses capítulo 1, todo nos dice que Jesús es el Creador. Jesús es el Creador. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque cualquier secta que existe, siempre está jugando, o no jugando, cambiando la divinidad de Jesucristo y qué más. Y pues no comprendiendo la Trinidad de Jesucristo. Wow, wow, wow. Entonces, lo que sí queremos aterrizar es que Jesús es Dios en la carne. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús, en su vida, en su cuerpo, está toda la plenitud de la deidad. Y hablaremos en otra convicción posteriormente, ¿verdad? Y vosotros tenéis plenitud. Su meta era restaurarnos a la plenitud de su divinidad. Estamos hablando de convicciones que gobiernan nuestra vida. Entonces yo sé que Jesucristo es Dios. Mire lo que hizo, practicaremos más de esto. Yo sé que la palabra de Dios es inspirado totalmente. Qué chido, ¿verdad? Y yo sé que Dios es soberano en todos los sentidos.
Deja sus comentarios, déjame los comentarios, yo respondo a todos los que veo. Por favor, yo soy el doctor Richard Hayes. Si no has visto el video anterior, si puedes verlo, esté bien también, por favorcito. Y seguiremos, yo estoy dando esto de las convicciones básicas que debemos tener acerca del Señor, pero también acerca de nosotros mientras que caminamos. Si no has inscrito a este canal, ¿qué tiene en la cabeza? Inscríbete, pero avisa a tus amigos, 4 o 5 por favor. ¿Para qué? Para que crecemos juntos. Doctor Richard Hayes, vayas a tu buscador, YouTube, Doctor Richard Hayes, suscríbete. Nos vemos en la próxima.